Como una semana que llegué de Estados Unidos, fue un proceso que me tuve que pasarlo casi un mes, estar un mes encerrado por migración, que fue, yo creo, básicamente lo mismo que una cárcel. Nunca había pisado una prisión yo por tanto tiempo. Y luego cuando a mí me dieron un profeta vino y me dijo que Dios me iba a liberar, que Dios me iba a dejar libre, que iba a salir con mi récord ya limpio, porque pues yo tengo con muchos excesos de velocidad allá todavía, de cuando era joven. Y cuando Dios me saca aquí en México, yo me puse a pensar. Dios me dijo que me iba a dejar libre, pero no me dijo en dónde. Mi mamá, toda mi familia pensaba que iba a ser allá, al igual mi esposa, y aquí viene conmigo. Casi no habla el español, pero aquí habla. Y lo más difícil de ese proceso fue de que cuando a mí me dejaron hasta Tabasco. O sea, no me dejaron aquí en la frontera, no me dejaron en un lugar aquí tan cerca. No me había bañado como por 8 días, yo creo, cuando llegué allá a Tabasco, y me tomó 4 días llegar hasta aquí. Mi esposa llegó el sábado y yo llegué hasta el martes. Vamos a estar leyendo ese versículo que yo lo leí cuando estaba en el aeropuerto, que estaba esperando yo mi avión para ir a Monterrey y luego de Monterrey para acá. Y es el 28:15 que dice: He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es una pregunta que siempre me he hecho yo. ¿Qué fue lo que Dios me dijo? ¿Qué fue lo que Dios me dijo que yo iba a hacer? Ahora, lo que yo me he puesto a pensar mientras estuve el mes ahí encerrado, yo me pregunté, ¿qué fue lo que yo le dije a Dios? Porque cuando tenemos una situación, siempre le pedimos a Dios que nos saque, que nos ayude, que nos demuestre por dónde poder salir. Entonces, nosotros le prometemos cosas a Dios, que muchas veces no las cumplimos. Y ahí el por qué nuestros propósitos no se cumplen, el por qué nuestra sanidad no llega, el por qué nuestra pareja no se convierte, el por qué nuestra familia no se salva, el por qué nos pasan más cosas. Cada propósito duele al principio, porque obviamente a nadie le gusta sufrir. Y mucho menos, por ejemplo, a mí como esposo no me gusta ver a mis hijas o a mi esposa sufriendo mientras a mí me está pasando algo, o que yo no estoy ahí. Y más me pongo a pensar por mi madre también, que no le gustaría, como ustedes, ver a sus hijos encerrados todo el mes. Saber si están bien, si están comiendo bien, o suelen pasar muchas cosas. Y si ponemos atención, ¿cuántos de aquí saben que Dios está con nosotros en cada situación? ¿Están 100% seguros? ¿Se han puesto a pensar realmente cómo es que Dios nos ayuda? Porque muchas veces Dios nos pone en la prueba, manda a un hermano, pero muchas veces el hermano o la hermana no nos cae bien y decimos, eso es cosa del hermano, no es cosa de Dios. No sabemos distinguir cuando son las cosas de Dios, porque Dios también permite muchas veces que el enemigo llegue y nos dé un empujoncito y pensamos, es que es Dios que me está diciendo que me tengo que alinear. No, cada prueba, cuando Dios nos da una prueba, Él nos da la salida, y todos sabemos eso, porque en la Biblia, si usted se pone a leer muy bien la Biblia, se va a dar cuenta que ahí están las respuestas de cada situación que hemos pasado, cada problema que hemos tenido. Pero como les decía yo, ahí estando encerrados, porque incluso yo encerrado estaba seguía predicando. Hicimos una iglesia ahí en mi cuarto donde yo estaba, de todos los días a las 2. Empezamos como con 4 o 5 y cuando yo ya salí ya eran como 25 hombres. Y de todos modos seguía trabajando yo. Porque todos me decían que cómo es que yo me podía mantener tan firme en una situación así. Porque parte de mi testimonio, yo entré ahí teniendo cáncer en las glándulas del cuello ya fase 4.
a mí me agarraba una tos y empezaba a escupir sangre, literal, casi al punto de quedar en cama y ya no poder respirar. De repente me pasaba en la casa mientras estábamos dormidos, vi a mi esposa y ella se levantaba toda asustada y yo vomitando sangre. Pero fíjense cómo Dios hace las cosas. Yo cuando llegué ahí, yo empecé a predicar y una semana antes de que yo saliera, llegó un hombre que venía de otra prisión. Y él me empezó a platicar cosas de la Biblia y todo. Él sí el primero me dijo, si te todo tapado, dice, no supe que eras el que hacía los servicios, dice. Pero ya cuando él me contó que esa noche había soñado un joven sonriente, dice, con un carácter tan alegre, dice, que me agarraba la mano. Y él me dijo que a él Dios lo usaba para orar por personas que tenían cáncer. Fue cuando yo le empecé a contar mi problema. Ya después él me empezó a contar su problema, el por qué él estuvo encerrado. Y a mí Dios me ha usado para el don de liberación también. Y él necesitaba una liberación. Yo necesitaba una oración de sanidad en ese punto, en un lugar encerrado donde no veíamos ni el sol. Y él necesitaba una liberación. Porque él me contó que él estuvo encerrado desde el 2001 y todavía él se quedó 2 semanas más después de que yo salí. Póngase a pensar cuánto tiempo estuvo él encerrado y él me decía, yo dejé a mis niños chiquitos. Dice, yo ahorita no me los quiero imaginar cómo están. Y él es de ahí de Tabasco. Entonces, muchas veces yo le decía a él, nosotros nos ponemos a reclamarle a Dios. ¿Por qué permite que pasemos por una situación? ¿Por qué dejó que muriera alguien? ¿Por qué se llevó a alguien? ¿Por qué dejó que nuestra madre enfermara? ¿Por qué dejó que nos enfermáramos? Porque así somos el ser humano. Buscamos un porqué o buscamos un culpable. Cualquier cosa que pasa siempre buscamos a quien echarle la culpa. Y así somos. Y muchas veces nos cuesta poder cambiar eso. Porque necesitamos tener una fe muy fuerte para aprender a cómo ver las cosas, cada problema. Porque yo cada situación que me pasa, si al principio me duele, pero ya después como que trato de aprender de eso. Entonces yo les decía, mientras estábamos ahí en el servicio, hubo uno de los días que más me marcó, que empecé a leer yo en Romanos 5, del 3 al 5. Y llegó un ruso, o sea, ni siquiera español hablaba, al servicio, ahí estaba en la puerta y ya le dijimos que entrara. Le di una Biblia que tenía en inglés, empecé a leer el versículo y de repente lo veo que se suelta llorando. Y luego me dice, ¿puedo hablar tantito? Le dije, sí, adelante. Me dice, toda la semana he estado muy inquieto, dice, hay algo que no me deja ni dormir. Me dice, pero cuando tú empezaste a leer ese versículo, dice, esa es la respuesta que yo estaba esperando, esa es la respuesta que yo le dije a Dios, si eres real, respóndeme esto. Dice, y esa es la pregunta, y él mismo dijo, ya me di cuenta que para Dios no existe ni una lengua, no existe nada que le impide llegar a Él. Y yo les decía ahí a las personas que todo lo tenemos aquí. La Biblia nos dice todo, nos explica cómo. Ahí la Biblia es nuestra arma en esta vida. Pero yo les dije, muchas veces no nos conviene ver o escuchar cómo es que la Biblia lo dice. Es como nuestros padres cuando vienen y nos dicen algo y tienen la razón, uno como hijo se hace el sordo. Así somos nosotros con Dios. Cuando no nos conviene, no lo escuchamos. Pero cuando sí lo necesitamos, ahí sí les decimos que nos explique, que nos trate de ayudar, que nos demuestre. Estamos insistiendo muchas veces. Y yo también he dicho, cuando uno trata de apresurar las cosas, uno mismo daña los planes de Dios. Uno mismo echa a perder el propósito que Dios tiene con uno. ¿Por qué simplemente por andar de desesperados, como dice? Porque una prueba, la prueba es para la paciencia, y la paciencia trae esperanza, y la esperanza es la que nos da Dios. Y de eso habla el libro de Romanos, de lo que yo siempre predicaba. Y es triste muchas veces ver cómo nuestras promesas
no se cumplen por una simple cosa, que yo me puse a investigar y sí, siempre es por lo mismo. No saber perdonar. Si uno no sabe perdonar, sus promesas no llegan, su propósito no se cumple. Su oración es como si no fuera escuchada, por una simple cosa, el perdón. Por eso cuando Jesús fue crucificado fue por el perdón de todos. Es lo que a nosotros nos falta, saber perdonar. Y por la falta de perdón, hay muchas personas que tienen vendados los ojos, simplemente por un orgullo, un rencor o algo. Y es aún más triste ver muchas iglesias muertas espiritualmente por falta de perdón. Que ya sea la pastora que no supo perdonar a un hermano, que tal vez el pastor no lo invitó, cosas así, y se alejan. Hay muchas iglesias hoy en día que se están cerrando por falta de perdón. ¿Por qué? Porque están muertas espiritualmente. Son iglesias que ya no son de bendición. Son iglesias que cuando llegas se siente el espíritu ya muy apagado. Por eso es que hoy en día muchas iglesias se están cerrando. Y más allá para Estados Unidos es lo que más se ve. Porque cuando yo llegué aquí, yo le dije a mi esposa, ya estamos donde yo crecí, en la iglesia que yo crecí, que no es lo mismo allá que aquí. ¿Por qué? La iglesia no es el edificio puede estar muy bonito. La iglesia son las personas que forman el lugar. Porque la mía no era iglesia, era un cuarto de una prisión, pero la iglesia éramos todos los que estábamos ahí puntuales, todos los que estábamos orando en ese momento. Porque en donde yo estaba éramos más de 100 y solo 25 éramos los que estábamos orando cada día. Éramos los 25 que éramos diferentes a todos ahí. Muchas veces para nosotros es más fácil castigar o criticar a un hermano que irlo a ayudar y a decirle, hermano, ¿qué te pasa? ¿Necesitas algo? Porque así somos las personas. Nomás vemos, criticamos y se nos hace más fácil decir lo que, ¿sabes qué? Hiciste un tatuaje y ya no puedes tocar. O ¿sabes qué? Fallaste en la iglesia y ya no puedes estar. Sí es bueno tener disciplina, pero muchas veces apagamos el espíritu que ellos traen. Y de eso no se trata. No se trata de ir apagando el espíritu. Se trata de irlo despertando. Porque, como yo le decía a mis esposa antes de venirnos, somos lo que el bonito mundo necesita. Esta iglesia es lo que la ciudad de Cuauhtémoc necesita ahorita. Tal vez no es lo que ellos quieren, pero es lo que sabemos que necesitan. Porque si algo aprendí ya es que primero hay que empezar por nuestra casa, después por nuestra colonia y después por nuestra ciudad. De ahí en más podemos salir a otros lados a predicar y ayudar a otras personas. No simplemente se trata de que, soy predicador, ya me voy y recorro todo el país, no. Primero empieza por tu casa. ¿Cómo están en tu casa? ¿Cómo tus hijos te ven? Ya les enseñaste a orar, ya les enseñaste el temor a Dios que uno mismo debe de tener, porque uno sabe cuál es el temor de Dios. Ahora, háganse esa pregunta y se lo responden al finalizar. ¿Te acuerdas de lo que Dios te dijo? ¿Realmente te acuerdas de lo que Dios te dijo? Respóndanse ustedes mismos esa pregunta. Si te acuerdas, ahora ponte a pensar qué fue lo que le dijimos. Yo cuando tenía mi problema del cáncer, yo le dije a Dios, sáname y te voy a servir. Yo ya lo estaba sirviendo allá. Porque un día antes de que a mí me agarrara mi oración, yo había dado una predicación que hablaba de la familia. Cuando la familia pasaba una situación muy fuerte. Y al siguiente día, antes de que yo me fuera a trabajar, me dice mi esposa, hay como 4 camionetas allá afuera. Y ya salí y me fijé que eran como de policía. Dije, bueno, pues está bien, yo creo que me están esperando. Y sí, en cuanto salí no me dejaron ni avanzar para cuando ya me habían parado. En cuanto veo el parchecito que traía aquí que dice ICE, dije, gracias. Llega, me pide mi identificación, le doy la licencia, me dice, bájate, tengo una orden de arresto hacia ti, me quitaron todo
ahí empezaron mis 30 días, un mes que estuve yo. Así como Moisés, cuando él le pedía respuestas a Dios, él subía a la montaña más alta y se estaba un mes. Y así le había dicho yo a mi esposa. Por eso yo y ella nos íbamos a caminar cada sábado. No era un mes, pero nos alejábamos un poquito de la ciudad para poder orar y poder preguntarle a Dios qué era lo que Él tenía para nosotros. Porque muchas veces nomás buscamos a Dios cuando tenemos un problema. Y ese a mí se me hace muy triste, que simplemente porque ya estamos casi a punto de tocar fondo, buscamos a Dios. Y es de lo que predicaba la hermana también. Hay que aprender a discernir cómo Dios nos habla, los espíritus. No simplemente hay que buscar a Dios cuando tengamos un problema. Porque muchas veces le pedimos a Dios como el Hijo nos pide a nosotros. Que nomás dame, quiero esto y dame. No se trata nomás de recibir, se trata de compartir. Pero Dios nos ayuda, y cuando Dios nos ayuda, y ya nos dice Dios, ok, aquí te voy a sacar de ahí, ya no te voy a hacer sufrir. Ya cuando Dios nos da lo que queremos, entonces sí Dios nos dice, vete por allá. Y agarramos para donde mismo. Y cuando volvemos a caer, ahí vamos otra vez con Dios. Y eso es lo que yo les decía ya, fue de lo que no les prediqué. Si Dios nos permitió llegar ahorita aquí, que estuviéramos encerrados, le digo es porque Dios nos está diciendo, te saco, pero ya decir, ¿cambias o sigues igual? Digo, por eso Dios nos dio libre albedrío. Está en nosotros si decidimos seguirle o no. Si queremos seguir caminando igual o avanzamos por otro lado. Porque es muy fácil pedirle a Dios y sabemos que Dios nos responde. Y Dios nos saca. Pero también se nos hace más fácil agarrar por donde estamos. ¿Por qué? Extrañamos, yo le llamo la felicidad temporal. Los bailes, el alcohol, las drogas, el dinero. Muchas veces perdemos mucho tiempo en eso. Que estar con los hijos, que estar con la familia, que estar con los padres. Y luego cuando Dios nos los quita, ahí está uno quejándose. O le está uno reclamando a Dios. ¿Y por qué? Entonces si ya piensa uno, no tuve tiempo. Tiempo tuviste. Ahí está el tiempo. El que tú no quisieras hacer tiempo por tener una felicidad temporal es problema de uno, no es problema de Dios. Dios no te dice vete por allá, cálate por allá. Y cuando caigas vienes y me reclamas. No, es que no se trata de eso. Se trata de que ya en la Biblia dice cómo es que un cristiano debe de vivir. Ahí está, usted lo encuentra. Puede leer, usted puede aprenderse toda la Biblia, pero realmente va a ser de bendición el día que usted ponga la Biblia en su vida y empieza a seguir y empieza a caminar como Dios caminaba. Por eso muchas veces cuando Dios nos da las pruebas es para fortalecernos más, es para que nuestra fe empiece a crecer. Porque usted va a pasar la prueba si tiene su fe fuerte. Así dice la Biblia, si usted tenga la fe con un granito de mostaza, puede mover una montaña. Simplemente que no le falte la fe. Como a mí Dios desde que tendría yo unos 7 años, Él me dijo que me iba a traer por diferentes partes del mundo, no nomás de un país, del mundo. Fui a predicar por varias partes allá en Estados Unidos. Y le digo a mi esposa, porque yo me soltaba algo, le dije, ya en 4 días le dije, conocí medio país de México que ni siquiera conocía. Le dije, ya me trajo por varias partes de mi país llegando. Y fue un viaje que digamos gratis, básicamente, porque el vuelo de allá para acá me salió gratis. Venía esposado de las manos, de los pies, pero me salió gratis. Y me decía mi otro amigo que venía conmigo, dice, yo siempre soñé con subirme un avión, pero no de esta forma. Y digo, pues ni modo, dije, nunca sabes, dije, nuestros planes no son como los de Dios. Yo le dije a mi esposa, que me suelte, me dejan en paz
dormir y en 4 horas ya estoy ahí. Y de 4 horas se pasaron a 4 días. ¿Por qué? Me dejaron en Tabasco, conocí Veracruz, conocí Puebla, conocí la Ciudad de México, conocí Monterrey y llegué a Chihuahua. Ya estaba pensando yo, dije, bueno, pues me voy a quedar a dormir ahí en el aeropuerto. Y llegué casi a las 12 de la noche. Y fue cuando el pastor me dijo, vamos a ir por ti. Ya llegaron ellos ahí. En cuanto llegué, dije, ya que vi a todas las personas, dije, son puros chaparritos. Dije, voy a ver al pastor ahí por como está alto. Dije, pues luego lo voy a ver. Y lo que más me sorprendió es la felicidad que le dio a la pastora cuando me vio. Porque nosotros íbamos a hacer nuestra boda en octubre. Y los pastores ya los habíamos invitado. Y me decía la pastora, llegaste más rápido tú que nosotros allá, dice. Le digo, pues ni modo, ahora nos toca hacer la boda aquí. Para el que quiera ir. Entonces, Dios permitió que todo esto me pasara a mí, que yo pasara este proceso de un mes, después de que yo pasara arreglando un proceso de cortes allá por casi 10 años más o menos. Y luego ella dijo, es el último mes. Y yo siempre soñé con regresar, y yo ya tenía tiempo queriéndome regresar. Porque yo cuando conocí a mi esposa, yo le dije, yo no quiero nada en serio. ¿Por qué yo me voy a regresar a México? Terminamos casados y terminamos los dos en México. Son los planes que Dios quiso y pues aquí estamos por ahorita. Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué Dios permitió que pasara todo esto? Fue el último proceso que pasé. 1, para que yo fortaleciera mi fe y viera que Dios sigue estando conmigo. 2, fortalecer a mi esposa y que la fuera preparando. 3, que fortaleciera a mi mamá. Porque mi mamá, cuando yo terminé lo de los cortes, ella estaba muy mal. Tal mal que yo le dije a mi esposa en trato. Me dice, pero ¿por qué tú no eres su hija? A ti no te va a hacer nada. Le dije, porque en sí mi mamá estaba muy mal. Ella sufrió mucho por este proceso que yo pasé. Ahora, tuve una operación del corazón y una de las muertes fue en los brazos de mi mamá. Y ella, desde ese momento, ella como que me empezó a cuidar más. Porque a mí ha sido proceso tras proceso tras proceso que Dios me ha traído. Porque lo que Él me dijo desde niño, te voy a dar un testimonio del que tú vas a hablar por muchas partes del mundo. No creí que ese testimonio me fuera a costar más de 10 años, de un proceso de más de 10 años, donde yo estuviera sirviendo en la iglesia, que me saliera, me alejara de Dios. Incluso empecé a adorar a la Santa Muerte en aquel tiempo, del rencor que le tenía yo a Dios. Pero ¿cómo son los planes de Dios? Que yo estuve escuchando a un hermano que dijo, Dios permite que nos desviemos. ¿Saben por qué Dios dice, Dios nos da el momento de que nos desviemos de su palabra? Para que uno se dé cuenta de cómo es la vida con Dios y cómo es la vida sin Dios. Que yo les decía, con Dios tenemos problemas, pero tenemos las soluciones. Y sin Dios tenemos problemas, y más problemas, pero nunca encontramos una solución. Porque las soluciones que encontramos es como hacer un hoyo y tapar el que teníamos. Y nos quedamos con otro hoyo. Y nomás así vamos avanzando. Esas son las diferencias que tenemos de la vida con Dios y la vida sin Dios. Yo le decía a mi esposa, a mí el enemigo intentó tumbarme muchas veces, pero yo predicaba hace tiempo, cuando uno tiene una relación profunda con Dios, que tienes intimidad con Dios, no deja que las flechas del enemigo lleguen y te toquen. Sí te pueden rozar, pero no te van a tumbar. Ahora déjame decirte algo. Recuerda lo que Él dijo y Él lo va a hacer con una cosa, fe. ¿Cómo tienes tu fe? Hay que mantener esa fe fuerte. Porque si se pone usted a leer la Biblia, hay muchas fees diferentes que usted puede ver. Toda la Biblia te habla de milagros. Todos. Pero muchas veces nomás leemos la Biblia porque lo agarramos
agarramos como algo diario. Me toca leer un versículo, lo lees y ya. No le ponemos atención a lo que dice. Porque incluso muchas veces para nosotros nos cuesta entender lo que dice el versículo. Como el que acabamos de leer. A mí Dios me dijo, con ese simple versículo cuando estaba en el aeropuerto. Porque yo dije a mi esposa, estoy enojado, estoy estresado, estoy cansado, necesito bañarme y necesito comer. Porque estando ahí encerrado, 2 comidas tenía, 5 de la mañana y 4 de la tarde. Y era todo lo que me daban de comer. De tomar pura agua. Y no creo que una comida buena, no nomás porque sea Estados Unidos quiere decir que la comida es buena. No era comida fría, sin sabor. Entonces yo perdí mucho peso ahí. Recordé lo que Dios me dijo de que iba a ser libre. Y fue algo que mamá me dijo cuando yo salí. Pero ¿qué pasó? Dios te dijo que te iba a dejar libre. Porque todos pensábamos que iba a estar libre allá. Porque sí, cuando fui a mi corte, sí me dijeron que podía arreglar todo, pero tenía que estar cierto tiempo encerrado allá. Ahora nos pusimos a investigar con mi esposa y me salía más fácil arreglar desde aquí los planes de Dios. Yo le pregunté, contestarme con ciertas cosas. ¿Por qué? Ese es un consejo mío. ¿Quieres saber qué viene de Dios? Dile cómo quieres que te responda. Pero no le digas a nadie. Nomás en ti y Dios te lo responde. ¿Por qué? Yo me muevo por mis páginas y ahí están, en Facebook y todo. Pero nunca me imaginé que iba a salir en la tele. Salí como uno de los 243 documentados que agarraron ahí en Denver, pero salí en la tele, salí en las noticias. Y mi esposa fue la que me dijo. Y ya vi mi foto que me tomaron ahí. ¿Cómo le digo? Los planes de uno no son los mismos que Dios quiere. Esa era una de mis respuestas que yo necesitaba. Si yo salía en las noticias, eso quería decir que yo tenía que regresar. Que después de 12 años yo iba a regresar. Ahora le dije, fue cuando mi esposa me dijo, porque pues yo no veo ni la tele, y ya fue el que dijo que hay una más. Sola llegó ella y me dijo, repórtate y nos vamos. No me dijo, depórtate y te vas. No me dijo, depórtate y nos vamos. Porque a mí se me hacía muy difícil, ella nunca ha vivido aquí. Yo sí pasé mi infancia aquí. Ahora, mis hijas casi no hablan el español. Iba a ser algo difícil para nosotros el movernos de un país a otro. Digo, ahora sí que se le llama el paso de fe, porque esa es la tierra prometida de que muchas personas buscan y nosotros nos regresamos de allá. Dejamos todo lo que teníamos allá y llegamos con una simple maleta. A eso se le llama cuando uno confía en Dios. Yo le dije, si tú me vas a llevar, voy a tener dónde estar, no voy a batallar. Ya gracias a Dios, hoy tuve mi entrevista de trabajo, me dieron el trabajo sin tener ningún papel. Que me preguntó el que me iba a contratar, me dice, ¿tienes tu identificación? Le dije, no, todavía no la saco, le dije, estoy esperando mi sitio. Me dice, ¿tienes tu número de seguro? Le dije, tampoco. ¿Tienes licencia? Le dije, menos. Y luego me dice, ok, perfecto. Me puso como uno de esos conductores a hacer la ruta, o sea, voy a manejar para empezar. Y es como él me dice, iba a contratar a alguien más, porque él también es cristiano. Y me dice, les dije que me mandara la solicitud. Dice, es un empleado que tú dices, me conviene porque sabe todo. Me dice, y nunca me mandó la solicitud y alguien me platicó de ti y si ve cómo es Dios. En cuanto llegamos, estuvimos platicando, yo creo como 20 minutos platicamos de lo del trabajo y él después me empezó a platicar su vida. Me dice, nunca había encontrado a alguien con quien yo pudiera desahogarme así. Dice, alguien que tuviera la misma mentalidad que yo tengo. Es cuando yo digo, los planes de Dios son perfectos. Tal vez ahorita, si nos ponemos a ver, bueno, yo no conozco mucho su vida. Tal vez estén pasando por problemas. Tal vez estén pasando
por una prueba tal vez muy difícil. Hay pruebas difíciles, uno nunca sabe. Lo único que yo te puedo decir de lo que yo he aprendido de este mes más, de un mes, no de los 10 años, de este mes, no dejes de confiar en Dios. Si tú ves que Dios no te está respondiendo ahorita, si tú ves que Dios no te responde de aquí en un mes, acuérdense lo que dice una canción: cuando Dios está en silencio es porque Él está trabajando. No quiere decir que no te está escuchando, que no te va a responder. Es que Él, cuando trabaja, Él está callado. Yo le dije a mi esposa: cuando Dios quiere hacer algo, Él te va a hacer que toques fondo, porque es como Él nos puede quebrar. Porque si no, uno no se deja. Porque cuando Dios te quiebra, Él dice que nos va a pasar por el fuego para quitar todo lo que no nos sirve. Y todo eso es lo que nos hace llorar, todo eso es lo que nos quebranta. Pero uno como hombre no se deja. Puede llegar un hermano y te puede decir algo y tú no te quieres quebrantar, pero ponte a pensar algo: cuando te dejas quebrantar es cuando Dios empieza a hacerte una vasija nueva, como dice la del alfarero. Es cuando Él te empieza a moldear y te hace mucho mejor que como estaba. Si duele, te va a doler, y Él nos dice incluso en la Biblia: cuando Él nos va a quebrantar es algo que nos va a doler, pero eso nos va a hacer mejor persona, eso nos va a dejar un aprendizaje. ¿Por qué no hay que dejarnos desmayar? Todo toma su tiempo. Porque yo les puedo decir que más de 10 años tal vez sí toma un proceso, que el mío duró más de 10 años. Puede ser menos, porque Dios sabe cuánto tiempo es lo que necesitamos. Así, si uno no se deja desmayar y uno se mantiene fuerte con la fe, es cuando empiezas a ver que tu hijo se libera, que tu esposo se convierte, que tu familia se convierte, que se empiezan a sanar, que todos empiezan a conocer. Es cuando vemos que las cadenas que el enemigo tiene de generación tras generación se empiezan a romper en nuestro vínculo familiar. Porque muchas veces son esas cadenas que vienen de otras generaciones, las mismas que nos tienen atados. Esas mismas cadenas son las que uno que viene a la iglesia y conoce de Dios, está en uno hasta donde las quiere llevar. Si usted confía y deja que Dios empiece a tratar con uno, es cuando Dios te va a decir: así las puedes quebrar, así puedes liberar a tu familia, así puedes hacer que tu familia se acerque. Así es como Dios va a regresar a tu pareja, así es como Dios va a volver a unir a tu familia. Al igual, hay que recordar que Dios siempre está cuidándonos, donde sea que vayamos, Él nos va a cuidar, a nosotros y a nuestra familia. Necesitamos aprender a confiar plenamente en Dios, porque eso es lo que nos falta de confianza a Dios. Así como confiamos entre pareja, hay que aprender a confiar en Dios. Poner a Dios primero, tu pareja y la familia. Así es como las cosas van a funcionar. Porque hay que ser de esas personas de bendición en nuestra comunidad, en nuestra iglesia y principalmente en nuestra ciudad, porque es donde nuestros hijos van a crecer. Hay que ser esa diferencia de los demás. Así como yo les decía, hay que ser la resistencia, porque incluso aquí adentro de la iglesia no hay que dejarles todo el trabajo a los pastores, no más porque son los pastores. Ellos necesitan tener a alguien que sean de resistencia para la comunidad, que alguien que tenga de apoyo, porque ellos también tienen pruebas, son personas como nosotros, tienen sus problemas, tienen sus situaciones. No simplemente es porque son los pastores, hay que llegar a decirle: pastor, tengo este problema, ore por mí. Muchas veces no nos cuesta ni nada llegar y decirle al pastor: pastor, ¿qué tiene? Lo veo medio triste. ¿Qué le pasa? ¿Qué le ayudo? Una oración. Porque una oración yo lo veo que es la ofrenda más valiosa que le puedes dar a alguien. Simplemente una oración, es un apoyo. Porque muchas veces cuando uno no tiene fuerzas, con que alguien
ya uno no se puede sostener más. Porque yo estando ahí encerrado, el pastor me decía, estamos orando por ti. Si escuchaban cada rato que decía el pastor que oraran por Ulises, sí era yo allá, del otro lado. Y al igual, yo les iba a decir que muchas gracias porque los pastores me dijeron que cada vez oraban por mí. Cuando yo estaba enfermo, cuando yo estaba pasando otras cosas, me decían, estamos orando por ti. Y no hay nada más mejor que venirles a agradecer en persona. Porque así Dios lo permitió. También hay algo muy importante que les iba a marcar, y todos los que estamos casados aquí lo pueden confirmar, que detrás de cada pastor, predicador, profeta, evangelista, de cualquier persona, siempre tenemos una guerrera que está orando por nosotros. Siempre hay una guerrera que nos apoya, que es la que está desde la casa. Porque yo me ponía a pensar ahí estando adentro. Yo sí fallé muchas veces en mi matrimonio, porque somos hombres, y sí fallé. Y yo le decía a todos los que estábamos allá adentro, cuando mi esposa me dijo, me voy contigo, yo le dije, eso ya no me lo merezco. Al igual que uno no se merece estar respirando cada día, porque uno no sabe cómo demostrarle a Dios realmente su amor. No nos merecemos estar aquí, no merecemos despertar cada día por lo que Dios hizo con nosotros. Como yo no me merecía que mi esposa me siguiera hasta acá. Y yo sí les dije, yo doy gracias a Dios todo el tiempo por la mujer que me puso, porque una guerrera así que te siga de un país a otro está muy difícil, y más cuando vienen de Él. Pero Dios por eso hace las cosas. Ese mes ella se preparó, ese mes ella hizo muchas cosas que no quería llegar a hacer así por medio de la iglesia, porque ella no conocía tanto de lo de la iglesia como yo. Yo sí lo conocía, pero me hacía el sordo, tenía mis vendas. Pero cuando yo estuve encerrado, a ella le tocó su momento de preparación. Porque a mí también hace tiempo me dijeron que iba a ser un pastor. Le dije a mi esposa, yo le dije, ya me dicen pastor aquí adentro, soy el pastor de aquí del centro de detención donde estoy. Le dije, pero es muy increíble cómo Dios hace las cosas, porque yo trabajaba con jóvenes y adolescentes. Los últimos 2 meses trabajé con varones, que fue cuando Dios me cambió a varones. Empecé a predicar allá y daba un tema que hablaba de la resistencia, de cómo formar el carácter. Ahí donde estábamos eran más hombres detenidos que mujeres, pero yo les decía a todos ellos, y esto va para los hombres, hay que levantarnos, porque ahorita el hombre se durmió espiritualmente. Por eso es que las mujeres empezaron a hacer más cosas, porque el hombre no quiso tomar el papel que Dios nos dio en la congregación. Porque si voltea a ver a los lados, siempre va a haber más mujeres que hombres en una congregación. ¿Por qué? El hombre siempre usa un pretexto. Así era mi padre y así soy yo. Y esas son las cadenas que muchas veces no vemos. Esas cadenas que vienen de generación en generación. Incluso la Biblia dice, si le empezamos a servir a Dios, Él va a bendecir de generación en generación. Amén. Hay que aprender a romper esas cadenas, hay que aprender a confiar en Dios. Amén. ¿Por qué? No esperen hasta el último momento, porque a mí Dios me habló muchas veces para regresar. Pero ya cuando hice caso fue cuando me pasó lo que menos esperaba. Antes de que sea tarde, y nosotros que sabemos escuchar la voz de Dios, hay que aprender a escuchar. ¿Por qué? Los problemas y situaciones no son bonitos, pero hay algo que está escrito en la Biblia, que Dios no va a dejar hasta que haya hecho lo que te dijo. Dios no te va a dejar hasta que cumpla lo que les dijo. Hay que aprender a confiar, y así vas a volver a recuperar a tu familia, así vas a poder recuperar a tu pareja, así vas a encontrar la sanidad, así Dios te va a poder sanar. Pero hay algo, y
verdad, vas a encontrar todo lo que Dios te ha dicho. Ahorita vamos a aprovechar para orar y que me ayude el pastor ahora. Y el altar va a estar abierto. Al igual el hermano se me puede ayudar con la canción que le había dicho. Yo les voy a abrir el altar principalmente a las personas que dicen que necesitan que su fe crezca, que necesitan aprender a confiar en Dios. Esas personas que necesitan que su fe vuelva a crecer, que vengan al altar. Porque, como yo les decía, hay muchas fe diferente aquí. Porque está la fe, como les decía yo. Muchas veces decimos que tenemos fe, pero somos de esos de los que necesitamos ver para creer. Y un cristiano no cree por lo que ve, cree por lo que siente y lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y al igual, el pastor va a estar ahí orando, y la pastora, si me quiere ayudar también a orar, por las personas que necesiten esa fe, los que digan también que se quieren reconciliar con Dios, adelante. Porque todos fallamos, no somos perfectos. Es algo del ser humano fallar, pero hay que aprender a que Dios nos dice en la Biblia: todo lo que me pidieres, yo te lo daré. Nomás hay que aprender a creer, hay que aprender a tener la fe.